en las noches del año 1519, mientras Hernán Cortés dormía inquieto en los palacios de Tenochtitlán, los mexicas escuchaban algo que helaba la sangre, incluso de los guerreros más curtidos. Un lamento que venía desde los canales, una voz de mujer que gritaba por sus hijos en la lengua de los antiguos dioses. Los conquistadores lo llamaron superstición, locura colectiva de un pueblo vencido. Pero los que nacieron en estas tierras sabían la verdad. Cihuacóatl había regresado y su llanto era un presagio de que algo terrible estaba por venir. 500 años después, ese mismo llanto sigue resonando en los canales de Xochimilco. Ramiro lo escuchó por primera vez en su tercer turno como guardia nocturno. Era octubre del 2012 y la niebla cubría las trajineras como un sudario. El agua negra reflejaba la luna y todo parecía normal hasta que el aire se llenó de un grito que no venía de ningún lado y venía de todas partes a la vez. Un lamento de madre que busca lo que perdió, que rasga la garganta y perfora los tímpanos de quien lo escucha. Ramiro corrió esa noche, corrió como no había corrido en su vida, sintiendo que algo bajo el agua lo perseguía, que la niebla se cerraba a su alrededor, como dedos huesudos tratando de atraparlo. Lo que nadie te cuenta es que la Llorona no nació con la conquista. Existía mucho antes, cuando estas aguas eran sagradas y los sacerdotes le ofrecían sacrificios a la diosa serpiente que lloraba en las encrucijadas. Los españoles solo cambiaron su nombre, la convirtieron en una historia de pecado y castigo para controlar a un pueblo que ya sabía que había algo real en esos canales. Algo que nunca se fue, algo que sigue esperando en la oscuridad, entre las chinampas abandonadas, donde el agua es tan negra que no refleja nada y donde el silencio pesa más que el miedo mismo. ¿Sabías que la Llorona no nació con la conquista? Yo tampoco lo sabía hasta que empecé a trabajar en Xochimilco. Todos crecimos con esa historia, ¿verdad? La mujer que ahogó a sus hijos por un español, que llora por ellos en las noches, que te arrastra al río si la encuentras. Pero esa versión, la que nos contaron nuestras abuelas, la que aprendimos en la escuela, es una mentira piadosa que los españoles inventaron para ocultar algo mucho más viejo y mucho más aterrador. Cihuacóatl. Ese era su nombre real. La mujer serpiente, la diosa de la guerra y el parto, la que acompañaba a las mujeres que morían dando vida. Los mexicas la veneraban y le temían al mismo tiempo, porque ella era la mensajera de la desgracia, la voz que anunciaba cuando algo terrible iba a suceder. En las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún, escritas apenas 30 años después de la caída de Tenochtitlán, se describe cómo los habitantes escuchaban sus lamentos en las noches. Un grito desgarrador que venía desde el lago, desde los canales que cruzaban la ciudad. ¡Ay, mis hijos! Ya tenemos que irnos lejos. La gente salía de sus casas temblando, sabiendo que ese llanto era presagio de guerra, de epidemia, de muerte. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Cihuacóatl no era solo una leyenda para los mexicas, era real. Tan real que tenía un templo propio en el Tlatelolco. Tan real que los sacerdotes le ofrecían sacrificios cada 52 días. Tan real que cuando Moctezuma escuchó sus lamentos en el año 1518, supo que el fin de su imperio estaba cerca. Los cronistas españoles lo documentaron, aunque intentaron darle explicaciones racionales. Dijeron que eran aullidos de perros, o viento entre los árboles, o locura colectiva de un pueblo supersticioso. Pero los que vivían aquí, los que nacieron entre estos canales,
sabían la verdad. La diosa lloraba porque veía lo que venía. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán en noviembre de 1519, los mexicas llevaban meses escuchándola. Todas las noches, sin falta, ese lamento atravesaba la ciudad desde el lago. Las madres metían a sus hijos a las casas antes del anochecer. Los guerreros evitaban patrullar cerca del agua. Incluso los sacerdotes, que supuestamente estaban protegidos por los dioses, sentían el miedo enroscándose en sus entrañas cada vez que caía la noche. Bernal Díaz del Castillo, soldado de Cortés, escribió en su crónica sobre gritos espantosos que salían de las aguas y cómo los indígenas se negaban a explicar qué era. No era porque no quisieran, era porque sabían que los españoles no les creerían después de la conquista, después de que Tenochtitlán cayera y el lago se fuera secando. Los españoles necesitaban una explicación que encajara con su visión del mundo. No podían aceptar que una diosa pagana fuera real, que su llanto fuera verdadero. Así que inventaron la historia que todos conocemos. Una mujer pecadora, una madre infanticida, un castigo divino por sus crímenes. La convirtieron en una lección moral, en un cuento de terror para asustar a los niños y mantenerlos obedientes. Pero en Xochimilco, donde el agua nunca se secó del todo, donde los canales siguieron fluyendo como venas de la ciudad antigua, la gente nunca olvidó quién era realmente. Mi abuela, que nació en las Chinampas en 1932, me contó que su bisabuela le había enseñado a nunca, jamás, mirar directamente al agua después de medianoche. «Ella sigue ahí», me decía mi abuela, con los ojos llenos de un miedo que no era actuado. Nunca se fue, solo cambió de nombre. Los viejos de Xochimilco tienen una palabra para ella, una palabra que no usan delante de extraños, chihuacohuatl. La pronuncian en voz baja, casi en un susurro, como si decirla muy fuerte fuera a invocarla. Y todos, absolutamente todos los que han vivido aquí lo suficiente, tienen una historia, un familiar que la vio, un vecino que la escuchó, un conocido que desapareció una noche cerca de los canales. Los arqueólogos que han excavado en Xochimilco encontraron algo perturbador en los años 90. Bajo las chinampas, bajo metros de tierra acumulada durante siglos, hallaron restos de un templo. No era un templo cualquiera. Las inscripciones, las ofrendas, todo apuntaba a que había estado dedicado a Cihuacóatl. Y lo más escalofriante, el templo estaba construido exactamente en el punto donde los canales convergen, donde el agua forma un remolino natural que los antiguos consideraban sagrado. Ese punto todavía existe. Lo llaman el Ojo del Diablo, y ningún trajinero se acerca después del anochecer. Yo lo vi una vez, ese lugar. Fui con otros guardias durante el día, cuando el sol todavía calentaba, y los turistas paseaban en sus trajineras coloridas. Incluso de día, el agua se veía distinta y más oscura, más densa, como si tuviera profundidad, aunque los canales no son tan hondos. Uno de los guardias viejos, don Fermín, que llevaba trabajando ahí desde los 70, nos dijo algo que se me quedó grabado. El agua tiene memoria, muchachos, y esta agua recuerda todo. No entendí qué quería decir hasta que empecé a trabajar de noche. La verdad es esta. La Llorona no es el fantasma de una mujer. Es una diosa que nunca se fue, que sigue llorando por una civilización que fue destruida, por los niños que murieron en la conquista, por todo lo que se perdió cuando llegaron los españoles. Los mexicas la escuchaban llorar por lo que iba a pasar. Nosotros la escuchamos llorar por lo que ya pasó. Y cada vez que alguien la encuentra en los canales de Xochimilco,
cada vez que su llanto atraviesa la niebla de la madrugada, es porque ella sigue aquí, atrapada entre dos mundos, sin poder irse, sin poder callarse. 500 años llorando en la oscuridad. 500 años esperando a que alguien finalmente entienda. Mi nombre es Ramiro y trabajé 12 años como guardia de seguridad nocturno en Xochimilco. 12 años que me cambiaron para siempre. Cuando acepté la chamba en 2009, pensé que sería fácil, tranquilo incluso. Caminar por los embarcaderos, vigilar las trajineras, asegurarme de que nadie robara los motores o vandalizara las chinampas. La paga era decente y necesitaba el dinero. Mi esposa acababa de tener a nuestra segunda hija y con un solo sueldo no alcanzaba. Así que cuando me ofrecieron el turno de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, lo tomé sin pensarlo 2 veces. Fue el peor error de mi vida. La primera semana fue normal. Bueno, tan normal como puede ser caminar solo entre canales a las 3 de la madrugada. El silencio es lo primero que te pega. No es un silencio tranquilo, es pesado, denso, como si el aire mismo estuviera esperando que algo pase. Los turistas se van antes de las 8 de la noche y después de eso, Xochimilco se transforma. Las trajineras coloridas que de día parecen alegres y festivas se ven completamente distintas bajo la luna. Las sombras que proyectan sobre el agua parecen más grandes, más torcidas, como si las barcas mismas estuvieran deformándose en la oscuridad. Mi primer encuentro fue en octubre de 2009, apenas 3 semanas después de empezar. Eran como las 2:30 de la madrugada, y estaba haciendo mi ronda por el embarcadero Cuemanco. La niebla había empezado a levantarse del agua alrededor de las 2, cosa normal en esa época del año. Pero esa noche la niebla era distinta. Era más espesa, se movía raro, como si tuviera corrientes dentro de ella, aunque no había nada de viento. Yo llevaba mi linterna y mi radio, caminando por los tablones de madera que conectan los muelles, cuando escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un llanto de mujer que venía desde el canal, desde algún punto en medio de la niebla. Mi primer pensamiento fue que alguien se había caído al agua, que alguna morra borracha se había quedado rezagada y necesitaba ayuda. Agarré mi linterna y enfoqué hacia donde venía el sonido, pero la niebla era tan densa que el haz de luz apenas penetraba unos metros. El llanto continuaba, subiendo y bajando en intensidad, y había algo en él que me hacía sentir raro. No era un llanto de dolor físico, era algo más profundo, más desgarrador. Era el llanto de alguien que había perdido algo que nunca podría recuperar. Grité preguntando si alguien necesitaba ayuda. Mi voz sonó amortiguada, tragada por la niebla casi inmediatamente. El llanto se detuvo. Silencio total. Esperé, con el corazón latiéndome fuerte, apuntando mi linterna hacia el agua. Nada. Entonces, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 segundos, el llanto empezó de nuevo. Pero esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. Venía desde justo debajo del muelle donde yo estaba parado. Me asomé por el borde, alumbrando directamente al agua negra. La superficie estaba completamente quieta, sin una sola onda, como si fuera cristal. Imposible que hubiera alguien ahí. Pero el llanto seguía, ahora tan fuerte que sentía como si viniera de dentro de mi propia cabeza. Me empezaron a temblar las manos y el estómago se me encogió de una manera que nunca había sentido. No era miedo normal, era terror puro, primitivo, el tipo de miedo que te hace querer correr sin mirar atrás. Retrocedí del borde y justo cuando lo hice,
el agua bajo el muelle se movió. No fue una onda normal, fue como si algo grande se hubiera deslizado justo bajo la superficie. Algo que seguía la forma del muelle, algo largo y oscuro que hacía que el agua se abultara sin romper la superficie. La linterna empezó a parpadear. Pum, pum, pum. Luz, oscuridad, luz, oscuridad. Y en uno de esos parpadeos, en ese segundo de luz antes de que todo se volviera negro, vi algo en el agua. Era una mano de mujer, blanca como el hueso, extendida hacia arriba desde el agua, como si estuviera tratando de alcanzar el muelle. Los dedos eran largos, demasiado largos, y las uñas se veían oscuras incluso en ese destello de luz. No salía del agua, simplemente estaba ahí, suspendida, goteando. La linterna se apagó completamente y quedé en la oscuridad total con solo la luna iluminando vagamente la niebla. Corrí como no había corrido desde que era chamaco, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a jalar del tobillo, que esa mano iba a salir del agua y me iba a arrastrar. Llegué a la caseta de vigilancia temblando, empapado en sudor frío, a pesar de que era octubre y hacía fresco. Mi compañero del turno anterior, don Fermín, todavía estaba ahí terminando su reporte. Me vio y supo inmediatamente qué había pasado. No me preguntó nada, solo me sirvió un café bien cargado y se sentó conmigo. Después de un rato, cuando dejé de temblar, me dijo algo que nunca olvidaré. Los canales no duermen, morro. Aquí el agua sigue viva y hay cosas que nunca se fueron. Si quieres sobrevivir a este trabajo, hay 3 reglas. Nunca mires directamente al agua después de medianoche. Nunca respondas si escuchas tu nombre. Y nunca, pero nunca, te acerques si ves una mujer de blanco cerca de los canales. Yo pensé que estaba loco. Pensé que me estaba asustando, como hacen los viejos con los nuevos, pasándome la tradición del susto. Pero don Fermín no estaba jugando. En sus ojos había algo que reconocí, porque acababa de sentirlo yo mismo, terror genuino. Me contó que él llevaba 40 años trabajando ahí, desde que era joven, y que al menos una vez al mes alguien reportaba lo mismo. El llanto, la figura, la sensación de ser perseguido. Algunos guardias duran una semana y renuncian, me dijo. Otros aguantan porque necesitan el dinero como tú. Pero todos, absolutamente todos, se encuentran con ella tarde o temprano. Esa fue solo la primera vez. En 12 años tuve 37 encuentros. Los conté. Los anoté en una libreta que todavía conservo, porque necesitaba pruebas de que no me estaba volviendo loco. 37 veces que escuché ese llanto. 37 noches que sentí que algo me observaba desde el agua. Y 3 veces, solo 3, que la vi realmente. Completa. De pie sobre el agua, con un vestido blanco empapado que se pegaba a un cuerpo demasiado delgado, mirándome con ojos que no eran humanos. Ojos que brillaban con una luz que no venía de ningún lado. La última vez que la vi fue en octubre de 2021. Esa noche renuncié. No volví nunca más, pero juro que todavía la escucho cuando cierro los ojos. 28 de octubre de 2017. Esa fecha está marcada con rojo en mi memoria y en los archivos de la delegación Xochimilco. Esa fue la noche en que 3 guardias vimos lo mismo al mismo tiempo y quedó registrado oficialmente. Éramos Ramiro, que ya les conté mi historia, Joaquín, un tipo de 40 y tantos, que llevaba 8 años en la chamba, y yo, Daniel, el más nuevo del equipo con apenas 6 meses. Lo que pasó esa madrugada entre las chinampas no tiene explicación lógica, pero está documentado. Está en los reportes que nadie quiso firmar, en las grabaciones del radio que desaparecieron misteriosamente
y en las cicatrices psicológicas que los tres llevamos hasta el día de hoy. La noche empezó normal. Bueno, tan normal como podía ser un 28 de octubre en Xochimilco. Ese día es especial aquí. Los viejos dicen que es cuando el velo entre los mundos se adelgaza antes del Día de Muertos. La niebla esa noche era particularmente densa. Cubría todo como una manta gris que olía a humedad y a tierra mojada. A las 11:30 nos reunimos en la caseta como siempre para dividir las zonas. Joaquín se quedaría vigilando los embarcaderos principales. Ramiro patrullaría la zona norte cerca de las Chinampas Viejas y yo tomaría el área sur, donde están los canales más angostos. Todo rutinario, pero a la 1:15 de la madrugada, Ramiro llamó por radio. Su voz sonaba tensa, controlada pero con un filo de nerviosismo que reconocí inmediatamente. Tengo movimiento en el Canal 7, zona de las Chinampas abandonadas. Solicito apoyo. Joaquín y yo nos miramos. El Canal 7 era problemático. Varios guardias habían reportado cosas raras ahí durante años. Pero era nuestro trabajo, así que tomamos una de las lanchas de patrullaje y nos dirigimos hacia allá. El motor rompía el silencio de la noche, haciendo un ruido que normalmente no me molestaba, pero esa vez me ponía los nervios de punta. Encontramos a Ramiro parado en uno de los muelles de madera, inmóvil, mirando fijamente hacia un punto en medio del canal. Cuando nos acercamos, nos hizo señas de que apagáramos el motor. Lo hicimos y fue ahí cuando lo escuchamos. El llanto. Pero no era como Ramiro me lo había descrito antes, cuando me contaba sus historias. Esto era diferente, más fuerte, más real, tan claro que parecía venir de alguien que estaba justo al lado de nosotros. Era un lamento agudo que subía y bajaba, que se quebraba en sollozos y luego volvía a elevarse en un grito que te perforaba los oídos y el alma al mismo tiempo. Joaquín sacó su linterna de alta potencia, de esas que usan los buzos, y alumbró hacia donde venía el sonido. La niebla reflejaba la luz, haciéndola casi inútil, pero alcanzamos a ver algo. Una trajinera vieja, de las antiguas, sin los colores brillantes de las modernas, flotando en medio del canal. No debería estar ahí. Todas las trajineras se amarran en los embarcaderos durante la noche, es protocolo estricto. Pero ahí estaba, moviéndose lentamente contra la corriente. Algo imposible, porque en esa sección el agua está prácticamente estancada. Nos acercamos con la lancha. El protocolo decía que debíamos revisar cualquier embarcación no autorizada. Mientras nos aproximábamos, el llanto se intensificó hasta volverse ensordecedor. Joaquín remaba porque ninguno quería usar el motor. Algo en nuestro instinto nos decía que hacer ruido sería peor. La trajinera estaba a unos 20 metros cuando la vimos. Había una figura parada en la proa, una mujer vestida de blanco, completamente inmóvil, a pesar de que la barca se balanceaba suavemente. Su vestido era largo, arrastrándose por el piso de la trajinera, y su cabello negro caía sobre su espalda como una cortina húmeda. Ramiro fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. «Es ella». Yo quise decir que era imposible, que tenía que haber una explicación, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La figura giró lentamente hacia nosotros y fue cuando la vimos de frente. No puedo describir exactamente su rostro, porque mi cerebro parece negarse a recordarlo con claridad, como si hubiera un bloqueo mental. Lo que sí recuerdo son sus ojos. Brillaban con una luz azul pálida que no venía de ninguna fuente externa, flotando en cuencas demasiado oscuras, demasiado profundas. Y su boca estaba abierta, en un grito silencioso, aunque el llanto seguía resonando en el aire.
Joaquín levantó el remo para empezar a alejarnos, pero se quedó congelado. La trajinera empezó a moverse hacia nosotros, deslizándose sobre el agua sin que nadie la impulsara, cortando la niebla como un cuchillo. El llanto cambió. Ya no era tristeza, era rabia. Era un chillido agudo lleno de furia y dolor que nos hacía vibrar los dientes. Ramiro gritó que remáramos, que nos largáramos de ahí, pero nuestros brazos no respondían. Estábamos paralizados, viendo cómo esa cosa se acercaba metro a metro. Cuando estuvo a menos de 5 metros de nosotros, pasó algo que ninguno pudo explicar después. El agua alrededor de la trajinera empezó a burbujear. No eran burbujas normales de aire, eran grandes, oscuras, como si algo enorme estuviera emergiendo desde el fondo. La temperatura bajó tan rápido que nuestro aliento se volvió visible. Y entonces ella extendió su brazo hacia nosotros. Su mano era huesuda, con dedos largos terminados en uñas negras, y cuando la extendió, el agua bajo nuestra lancha se agitó violentamente. Fue Joaquín quien rompió el hechizo. Arrancó el motor de emergencia, ese que solo se usa en casos extremos, y aceleró a fondo. La lancha salió disparada hacia atrás, casi haciéndonos caer. Detrás de nosotros escuchamos un chapuzón tremendo, como si algo masivo hubiera caído al agua. Ninguno miró atrás. Remamos y manejamos hasta llegar al embarcadero principal, donde había luces, gente, normalidad. Cuando finalmente nos atrevimos a voltear, el canal estaba vacío. Sin trajinera, sin figura, sin nada. Solo niebla y agua negra. Hicimos el reporte esa misma madrugada. Los tres juntos, con las manos todavía temblando, escribimos exactamente lo que vimos. Coordenadas, hora exacta, descripción detallada. Lo entregamos al supervisor de turno, que nos miró como si estuviéramos locos, pero lo aceptó, porque era protocolo. Al día siguiente, nos llamaron a una reunión. Nos dijeron que habíamos sufrido un episodio de histeria colectiva, provocado por agotamiento, que la niebla y la oscuridad nos habían jugado una mala pasada, que no había ninguna trajinera no registrada esa noche, según los sistemas de vigilancia. Nos ofrecieron 3 días de descanso pagado y nos sugirieron no hablar del tema. Pero hay algo que no saben. Esa mañana, cuando el sol salió y fueron a revisar el Canal 7, encontraron algo. En el fondo, justo donde habíamos visto la trajinera, había marcas en el lodo. Marcas profundas, como garras, que formaban un patrón. Un patrón que los arqueólogos que llamaron en secreto reconocieron como símbolos mexicas relacionados con Cihuacóatl. Las fotografiaron y luego las borraron. Oficialmente nunca existieron, pero uno de los buzos me pasó una foto antes de que lo despidieran. La guardo en mi teléfono. La miro cuando necesito recordar que no estoy loco, que fue real, que esa noche del 28 de octubre de 2017, 3 hombres vimos algo que no debería existir y que sigue ahí. Lo que pasó con nosotros los guardias no fue un caso aislado. Eso es lo que la gente necesita entender. Cuando empezamos a hablar entre nosotros, cuando rompimos ese silencio que nos habían impuesto, descubrimos que había docenas de testimonios idénticos. Trabajadores que llevaban años callándose por miedo a que los tacharan de locos, que cargaban con el peso de lo que habían visto sin poder compartirlo con nadie. Decidí buscarlos. Pasé meses entrevistándolos, grabando sus historias, documentando cada detalle. Lo que descubrí fue aterrador. Todos habíamos visto lo mismo, en los mismos lugares, siguiendo los mismos patrones. Don Esteban fue el primero en hablar conmigo. 62 años.
encargado de las compuertas desde 1998. Su trabajo consistía en regular el flujo de agua entre los canales, abrir y cerrar las compuertas manualmente durante la noche para mantener el nivel correcto. Un trabajo solitario que requería caminar kilómetros por los senderos que bordean el agua, con solo una lámpara de mano como compañía. Me citó en una pulquería cerca de su casa porque no quería hablar de esto en su hogar. «No la quiero invitar», me dijo, refiriéndose a ella con ese miedo reverencial que reconocí inmediatamente. Esteban me contó que la primera vez que la vio fue en marzo de 2003. Eran las de la mañana y estaba ajustando la compuerta del canal principal cuando escuchó pasos sobre el agua. Pasos, como si alguien caminara sobre la superficie sin hundirse. Se volteó y ahí estaba ella, a unos 10 metros, parada literalmente encima del agua, como si fuera suelo sólido. Llevaba ese vestido blanco empapado que todos describimos, y su cabello se movía aunque no había viento. Lo más perturbador era que no lo miraba a él directamente. Miraba hacia el agua, como si buscara algo que hubiera perdido. Esteban me dijo que se quedó paralizado, sin poder moverse ni gritar, viendo cómo ella se agachaba y metía las manos en el agua. Cuando las sacó estaban vacías, pero el llanto empezó, ese llanto desgarrador que todos conocemos. Pero lo que más me impactó fue lo siguiente. Esteban me mostró un cuaderno viejo, manchado de humedad, donde llevaba un registro. Desde 2003 hasta 2022 había anotado cada aparición. 17 en total, todas entre octubre y noviembre, todas entre las 3 y las 5 de la mañana. En cada entrada había dibujado un pequeño mapa mostrando exactamente dónde la había visto. Cuando puso todas las páginas juntas sobre la mesa, formaban un patrón. Las apariciones no eran aleatorias. Seguían una ruta específica a lo largo de los canales, una ruta que cuando la investigué correspondía exactamente con los antiguos caminos ceremoniales que los mexicas usaban para sus procesiones a los templos de Cihuacóatl. Luego hablé con los pescadores. En Xochimilco todavía hay algunos que salen antes del amanecer a pescar carpas y ajolotes. Son tipos rudos, acostumbrados a trabajar en silencio y oscuridad. Nada los asusta fácilmente, o eso pensaba yo. Conocí a 3 de ellos en el mercado: Don Refugio, su hijo Martín y un tipo más joven llamado César. Cuando les mencioné el tema, se miraron entre ellos con esa expresión que ya conocía, esa mezcla de miedo y alivio de finalmente poder hablar con alguien que no los iba a juzgar. Refugio fue directo. Todos la hemos visto, compa. Los que decimos que no mienten. Los que pescamos de noche sabemos que el agua habla, que hay algo ahí abajo que nunca duerme. Me contó que una madrugada de noviembre de 2015 estaba en su lancha cerca de las Chinampas cuando su red se atoró. Algo la jalaba hacia el fondo con una fuerza que no era normal. Él tiró y tiró hasta que la red se rasgó y cuando la subió había algo enganchado. No era basura ni plantas. Era cabello, un mechón de cabello negro, largo, enredado en las cuerdas de la red. Cabello humano, fresco, mojado. Olía a tierra y a algo más, algo rancio que le hizo sentir náuseas. Martín agregó su propio testimonio. En 2019, pescando solo porque su padre estaba enfermo, vio burbujas emergiendo del agua en un patrón circular perfecto, como si algo grande estuviera respirando bajo la superficie. Apagó su linterna por instinto y se quedó quieto. Las burbujas continuaron durante lo que él calcula fueron 5 minutos, formando círculos cada vez más grandes. Entonces, el agua en el centro del patrón empezó a brillar. No era luz reflejada,
Venía desde abajo, una luz azul pálida que iluminaba el agua desde adentro, y en esa luz vio una silueta, una figura humana suspendida en el agua, con los brazos extendidos, flotando justo bajo la superficie. Los ojos brillaban con esa misma luz azul. Martín arrancó el motor y salió de ahí tan rápido que casi volcó su lancha. César, el más joven, había dejado de pescar después de su encuentro. Me mostró las cicatrices en sus brazos, marcas de quemaduras que, según él, aparecieron después de que el agua lo salpicara aquella noche. Estaba colocando sus redes cuando sintió que algo jalaba desde abajo. No era un pez, era una mano que salió del agua y agarró su brazo con dedos helados que quemaban como hielo seco contra la piel. Gritó y se soltó dejando piel pegada a esos dedos huesudos. Cuando llegó a la orilla y se revisó, tenía las marcas, 5 líneas rojas que se convirtieron en cicatrices queloides que ningún doctor pudo explicar adecuadamente, pero fueron los vendedores del mercado quienes me dieron la pieza final del rompecabezas. Llegan a las de la mañana para preparar sus puestos antes de que abra a las 6. Caminan por los mismos senderos que rodean los canales, en la oscuridad, cargando sus mercancías. Hablé con doña Lupita, que vende flores desde hace 30 años. Me contó que ella y otras vendedoras tienen una regla no escrita: nunca caminar solas antes de las 5, siempre ir en grupos de al menos 3, porque ella busca a los solitarios, me dijo Lupita con los ojos muy abiertos. A los que van solos los sigue, los llama por su nombre aunque nunca les haya hablado antes, y si volteas, si le respondes, ella se acerca. Lupita conocía a 2 personas que habían desaparecido, uno en 2007, otro en 2014, ambos vendedores que insistían en llegar temprano, antes que nadie, para tener las mejores ubicaciones. Los encontraron días después flotando en los canales. Oficialmente se declararon como ahogamientos accidentales. Pero Lupita me dijo algo que me heló la sangre. Los cuerpos tenían marcas, mijo, marcas de dedos en los tobillos, como si algo los hubiera jalado al agua. Los forenses lo pusieron en los reportes, pero luego esos reportes desaparecieron. Yo vi las fotos. Mi comadre trabajaba en la delegación. Las marcas eran de manos, pero los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados. No eran humanos. Todos estos testimonios, todos estos encuentros siguen el mismo patrón. Una figura de blanco, un llanto que viene del agua, la sensación de ser observado, seguido, cazado. Marcas físicas, evidencia tangible que luego desaparece o se descarta. Y siempre, siempre, entre octubre y noviembre, siempre en la madrugada, siempre cerca del agua. No es coincidencia. No es histeria colectiva. Es algo real que lleva siglos ahí, que nunca se fue, que sigue cumpliendo su papel de mensajera de la muerte. Cihuacóatl sigue llorando en los canales de Xochimilco. Y nosotros, los que trabajamos la noche, somos los únicos que realmente sabemos que ella nunca fue solo una leyenda. Después de recopilar todos estos testimonios, pasé meses tratando de encontrar una explicación. Necesitaba respuestas porque lo que habíamos vivido no podía quedarse así, suspendido entre la realidad y la locura. Consulté con historiadores, antropólogos, psicólogos, incluso con un par de parapsicólogos que me miraron con escepticismo hasta que les mostré las evidencias. Lo que descubrí no me dio paz, pero sí me dio contexto. Y a veces el contexto es lo único que podemos tener cuando enfrentamos algo que desafía nuestra comprensión del mundo. Desde el punto de vista histórico, la conexión es innegable. Xochimilco no es un lugar cualquiera.
Fue uno de los últimos reductos de la cultura méxica que sobrevivió relativamente intacto después de la conquista. Mientras Tenochtitlán era destruida y reconstruida como Ciudad de México, mientras los templos eran derribados y las iglesias se levantaban sobre sus ruinas, Xochimilco mantuvo sus canales, sus chinampas, su estructura original. El agua que fluye hoy por estos canales es la misma agua que fluía cuando los sacerdotes hacían sus procesiones nocturnas a los templos de Cihuacóatl. Los arqueólogos con los que hablé me explicaron que el agua tiene una importancia ritual que va más allá de lo físico. Para los mexicas, el agua era un portal, una frontera entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre lo humano y lo divino. Cihuacóatl era la guardiana de esa frontera. Su función no era solo anunciar desgracias, sino también guiar a las almas de las mujeres que morían en parto, consideradas guerreras que caían en batalla. Por eso, su llanto. No lloraba por sus propios hijos, sino por todos los hijos perdidos, por todas las madres que morían, por todas las almas que necesitaban ser guiadas. Cuando los españoles llegaron y la conquista trajo muerte masiva, enfermedad, destrucción de una civilización completa, ella no tuvo descanso. Miles de almas perdidas, miles de madres e hijos separados por la violencia. Según esta interpretación, Cihuacóatl sigue cumpliendo su función 500 años después, porque su trabajo nunca terminó. Las heridas de la conquista nunca sanaron completamente, y ella permanece atrapada en un ciclo eterno de duelo. Pero la explicación psicológica también tiene peso. Hablé con la doctora Méndez, psicóloga especializada en traumas colectivos y memoria cultural. Me explicó el concepto de trauma transgeneracional, cómo eventos traumáticos masivos se transmiten de generación en generación, no solo a través de historias, sino a nivel psicológico profundo. Lo que ustedes experimentan, me dijo, podría ser una manifestación colectiva de un trauma cultural que nunca fue procesado adecuadamente. La conquista, el genocidio, la destrucción de toda una cosmovisión. Eso no desaparece simplemente porque pasen siglos. Se queda en el inconsciente colectivo, especialmente en lugares como Xochimilco, donde la continuidad cultural es más fuerte. Según esta teoría, los guardias nocturnos, los pescadores, los vendedores, todos experimentamos episodios de algo que ella llamó histeria compartida culturalmente informada. Básicamente nuestras mentes, influenciadas por siglos de historias y creencias, crean experiencias reales basadas en expectativas culturales profundamente arraigadas. El miedo es real, las experiencias son reales para quien las vive, pero surgen desde dentro de nuestra psique colectiva y no desde una entidad externa. Cuando le mostré las fotografías de las marcas físicas, las cicatrices, los objetos que encontramos, ella admitió que su teoría no explicaba todo. A veces, me dijo con honestidad que aprecié, hay cosas que la psicología no puede explicar completamente. Los investigadores de fenómenos paranormales con quienes hablé tenían otra perspectiva. Me explicaron sobre residuos energéticos, sobre cómo eventos traumáticos pueden dejar impresiones en el ambiente físico que se repiten como grabaciones. Xochimilco, según ellos, es un lugar con una concentración inusualmente alta de estos residuos. Siglos de rituales, de muerte, de emoción intensa concentrada en un área relativamente pequeña. Lo que ustedes ven, me explicó uno de ellos, podría ser una impresión tan fuerte que ha adquirido una especie de semiconciencia. No es exactamente un fantasma en el sentido tradicional, pero tampoco es solo una alucinación.
Es algo intermedio, alimentado por la energía del lugar y las creencias de la gente que vive ahí. Pero hay algo que ninguna de estas explicaciones aborda completamente: la especificidad, los patrones consistentes a través de décadas. El hecho de que personas que no se conocen entre sí, que no han compartido sus experiencias previamente, describen exactamente lo mismo: el vestido blanco empapado, los ojos brillantes, las manos huesudas, el llanto específico. Si fuera solo trauma cultural o histeria colectiva, esperaríamos más variación. Si fuera solo residuo energético, esperaríamos manifestaciones más aleatorias. Pero lo que tenemos es consistencia aterradora a lo largo del tiempo y el espacio. Fui con don Fermín una última vez antes de escribir esto. El viejo guardia que me había advertido en mi primer encuentro, el que llevaba más tiempo que nadie trabajando en los canales. Le compartí todo lo que había descubierto: las teorías históricas, psicológicas, paranormales. Escuchó en silencio, fumando su cigarro, bajo la luz tenue de la caseta de vigilancia. Cuando terminé, me miró con esos ojos cansados que han visto demasiado, y me dijo algo que resume mejor que cualquier teoría lo que realmente pasa en Xochimilco. Mira, morro, puedes buscarle la explicación que quieras. Puedes decir que es trauma, que es energía, que es historia. Y tal vez tengas razón. Tal vez todo eso sea cierto al mismo tiempo. Pero yo llevo 43 años aquí. He visto a guardias llegar seguros de sí mismos y salir rotos. He visto cosas que ninguna explicación puede abarcar completamente. Y lo único que sé con certeza es esto: hay algo en estos canales que nunca se fue. Llámalo como quieras: Cihuacóatl, La Llorona, un residuo, un trauma. Pero está aquí. Y va a seguir estando aquí mucho después de que tú y yo nos hayamos ido. Esa es la verdad con la que tengo que vivir. Xochimilco es un lugar donde el pasado nunca murió completamente, donde las fronteras entre lo que fue y lo que es son más delgadas que en cualquier otro lugar. Los canales guardan memoria. El agua recuerda. Y Cihuacóatl, sea lo que sea realmente, sigue cumpliendo su función de mensajera, de guardiana, de la que llora por los perdidos. 500 años no han sido suficientes para que descanse. Tal vez nunca lo sean. ¿Creen ustedes que es real? ¿O es todo en nuestra cabeza? Honestamente, ya no sé si esa distinción importa. Porque, real o no, el miedo es genuino, el trauma es genuino. Y las marcas que deja en todos los que trabajan la noche en Xochimilco son tan reales como las cicatrices de César, como las fotografías que Esteban guarda, como los reportes que desaparecieron. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia, tal vez entiendas por qué algunos de nosotros ya no podemos dormir cuando cae la noche. ¿Por qué evitamos el agua después del anochecer? ¿Por qué, cuando escuchamos un llanto en la distancia, sentimos ese frío en la espalda que nos dice que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos comprender? Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que escuches sobre La Llorona, recordarás que antes de ser una leyenda, era una diosa, y que los dioses no mueren, solo esperan.